Hoy estamos en el torrente de Cedrón. Este valle lo menciona el profeta Joel como el valle del juicio de las naciones. Este valle no solamente está lleno de tradiciones y de historia, pero también este valle alberga miles de cuerpos enterrados esperando la resurrección en los días postreros. Judíos, cristianos y musulmanes, tres religiones diferentes que en este valle se encuentran con algo en común. Esperan que los cuerpos en sus sepulcros sean los primeros en ser resucitados al final de los tiempos. Al pasar por Getsemaní, nos preguntamos por qué Jesús decidió orar en este lugar antes de ser enjuiciado. Al caminar por este valle no pueden pasar desapercibidos los monumentos majestuosos de piedra que tienen más de 2000 años de antigüedad y que se ha creído que la tumba de un usurpador del trono de David se encuentra aquí. Es increíble ver la cantidad de tumbas. Los primeros asientos están llenos. El escenario está listo para una de las últimas escenas de las profecías. Y la tercera llamada se aproxima. Shalom Javerim, el día de hoy tenemos un recorrido sorprendente. Estamos en el inicio del valle de Cedrón, el Valle de los Reyes. Así que si no te quieres perder ninguna de las cosas que vamos a encontrar en este valle, quédate conectado con nosotros. En nuestro último episodio visitamos la ciudad de David, donde caminamos bajo tierra para conocer el túnel de Ezequías. Y hoy continuamos en Jerusalén para recorrer uno de los valles que rodean la ciudad antigua. El origen de este valle se localiza a las faldas del monte Scopus al norte, hasta llegar al estanque de Siloé al sur de la ciudad de David, uniéndose con el valle de Gijón. La distancia aproximada de esta ruta es de casi 1 kilómetro. Uno podría pensar que en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se queda sin el dinero y trabaja para un señor que cuidaba cerdos, él anhelaba comer la comida de los cerdos. Y uno se puede imaginar como que era una comida sucia. Pero en realidad la Biblia dice que son algarrobos. Y hoy en día todavía podemos encontrar algarrobos en esta tienda. No es extraño que Jesús haya usado en sus parábolas, ¿verdad?, elementos de la tierra de Israel que se pueden encontrar muy fácilmente en cualquier lugar. Hoy en día también el algarrobo es sustituto del azúcar, se usa para sustituir los endulzantes en el chocolate o en algunos postres. Es muy rico y es más saludable. Wow, ya estamos por llegar a las tumbas y miren, desde aquí podemos ver el cementerio árabe y justo ahí la puerta dorada. Justo en este punto, a la mitad del camino, a los pies del Monte de los Olivos, se encuentra el huerto de Getsemaní, donde Jesús y sus discípulos se dirigieron después de haber celebrado Pascua. Estamos en lo que se conoce como el jardín de Getsemaní, toda esta área, y es muy probablemente donde los arqueólogos dicen que Jesús fue arrestado. Jesús caminó por este valle hasta entrar por el sur de la ciudad y así esperar su sentencia. De acuerdo al profeta Zacarías, el Mesías en su venida afirmará sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá para entrar por la puerta del este, pero no para ser enjuiciado. El misterio es ¿por qué el juicio de las naciones será en este valle? En español también muchas veces es mencionado como el torrente de Cedrón, que separa a mi lado derecho, al lado este de la ciudad de Jerusalén, el monte de los olivos, de el monte del templo al este. Este valle era
un valle mucho más profundo en tiempos bíblicos. Estamos hablando que algunos de 10 a 18 metros más profundo del nivel que estamos pisando el día de hoy. Esto era muy importante para la protección de la ciudad. Era un sistema de defensa natural de la ciudad de David. Y no solo eso, sino que también con el paso del tiempo se convirtió en una necrópolis, en un valle de cementerios. Existen tumbas del periodo de David, y por milenios ser enterrado en este lugar se ha convertido en el último deseo de muchos, porque así, con la posición de la tumba dirigida a la puerta dorada, podrán ser los primeros en recibir al Mesías, y claro, a un precio muy elevado. Cada quien no le gustaría ser enterrado en este lugar, pero bueno, obviamente su precio es súper elevado, son miles de dólares y claro, solo judíos se pueden enterrar en este sitio. Una de las tumbas que destacan en este valle es la famosa tumba de Absalón. Pero, ¿verdaderamente esta tumba fue del hijo de David? Una leyenda judía popular asocia este monumento como el pilar de Absalón. Se ha creído que ha sido la tumba de Absalón por muchos siglos. Este pilar fue edificado aproximadamente 900 años después de la existencia de Absalón. Entonces, si no fue su tumba, ¿por qué este pilar fue asociado con el hijo de David? Una tradición que se desarrolló en la época medieval. Tanto judíos como musulmanes traían a sus hijos varones a este monumento y como una forma de reflexión ellos pedían que agarraran piedras y las tiraran al monumento. Imagínense aquí los padres trayendo a sus hijos, dándoles una lección. Chicos, van a prometer portarse bien y no ser como Absalón. ¿Beseder? Beseder. Yala. De acuerdo a esta tradición, se dice que no más cavarían una tumba alrededor de este monumento, porque ¿quién querría ser enterrado al lado o asociado al lado de un hombre como Absalón? Vamos a ver si es cierto. Realmente fue por una tradición y leyenda que se asoció este pilar con la tumba de Absalón. Aunque la gente sabía que no era la tumba legítima, se siguió llamando así, porque en muchos casos la tradición es mucho más fuerte que la realidad. Y efectivamente, ningún sepulcro ha sido puesto alrededor de este pilar hasta el día de hoy. Por muchos siglos, la duda de quién fue enterrado en este lugar prevaleció hasta el año 2000, cuando el doctor Joe Sias encontró una inscripción en la parte superior de este pilar. Este es el lugar donde la inscripción está. Dicen que no se puede ver un día normal, sino debe pegar el reflejo del sol en un ángulo perfecto para que se puedan distinguir estas letras. Después de pruebas, finalmente se reveló lo que decía esta inscripción. Una inscripción decía: la tumba de Simeón, que era un hombre muy justo y un anciano muy devoto, y que esperaba por la consolación de la gente. Y la otra decía: este es el monumento funerario de Zacarías, mártir, un sacerdote muy piadoso, padre de Juan. Las inscripciones datan del siglo VI después de Cristo. Aún no podemos saber si verdaderamente fue Zacarías el padre de Juan el Bautista o Simeón el Justo, o posiblemente cristianos del periodo bizantino simplemente plasmaron este testimonio de la tradición que en algunos libros apócrifos contenían. Hasta la fecha simplemente son hipótesis y esta duda sigue en debate. Es increíble ver la cantidad de tumbas. Mira allá abajo, amor. Es impresionante que estas tumbas fueron cavadas, no fueron construidas, fueron cavadas en la piedra madre. Y como podemos ver hasta el día de hoy, se preservan intactas. Estos pilares tallados en piedra ya existían en el primer siglo, y seguramente Jesús se refirió a estos monumentos cuando confrontó a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres». Posiblemente señaló estos pilares.
Simplemente es asombroso que los podamos ver 2000 años después. Lo hicimos. Por fin. Llegamos del otro lado de la ciudad, justo del lado del Ofel, donde estaba una entrada al templo. Y bueno, continuamos con esta vista panorámica. Para llegar a la Puerta Dorada o Puerta del Este, cruzamos el cementerio musulmán Bab al-Rahma. Y a diferencia del cementerio judío, aquí los cuerpos son enterrados en sentido opuesto, en dirección al Monte de los Olivos. Se dice que los musulmanes establecieron este cementerio desde el siglo VII para evitar la entrada del profeta Elías, quien sería el precursor del Mesías. Y basados en esto, bloquearon esta zona poniendo un cementerio, porque de acuerdo a la Torá, un sacerdote o una persona santa se contamina al momento de pisar un cementerio. Y haciendo esto, evitaría la entrada de estos dos personajes mesiánicos por esta puerta. Basados en esto, podríamos asumir que se olvidaron de la segunda parte cuando dice el profeta Zacarías que partirá el Monte de los Olivos en dos y así entrará por tierra virgen. Pero lo que nos ha traído hoy a este lugar, también conocido como el Valle de Josafat, es porque el profeta Joel menciona que aquí se llevará a cabo el juicio de las naciones. Para entender el por qué este juicio será aquí, es necesario establecer dos cosas. Será frente a la Puerta del Este y segundo, comprender los propósitos que tenían las puertas en ese momento. Esta puerta que vemos aquí es del periodo otomano, pero debajo de esta puerta y debajo de estas murallas se encuentra restos de la puerta original. En las puertas se sentaban los principales de la ciudad. En las puertas se recaudaban impuestos y se reunían los ancianos de la ciudad. Pero sobre todo, en las puertas se ejecutaban los juicios. Si perdemos el contexto cultural de la época de la Biblia, perdemos la razón del por qué se eligió este lugar para describir el juicio futuro. El escenario de la Biblia está preparado. Un valle que ha sido testigo de muchos juicios y la antigua puerta principal de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. En este lugar se realizaron muchos juicios en el pasado, pero aún queda uno más. Esperamos hayan disfrutado este video y si les gustó compártanlo y no olviden suscribirse. Déjanos saber de dónde nos ven y recuerda, sigue disfrutando lo mejor de Israel con Javier Latino.